12, Números capítulo 12, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Números capítulo 12. Vamos a ponernos de pie. Yo leo el versículo 1, usted me acompaña en el versículo 2 y así alternamos hasta el versículo 8. Números capítulo 12, versículo 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. A propósito, siempre lo oye. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños y hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a escuchar algo en esta mañana que haga una diferencia en nuestras vidas. Esto no es un culto más, no dejes que sea simplemente una reunión más. Háblanos como siempre lo haces. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, pueden sentarse. Es trágico lo ciego que un cristiano puede ser en las decisiones que hace, y especialmente en el asunto de su relación personal con otras personas. Normalmente nuestras decisiones equivocadas están basadas en nuestras emociones o en motivos egoístas, o simplemente porque tenemos la vista muy corta. Estamos viendo nada más ahora, el asunto inmediato, y no estamos viendo la cosa a largo plazo. Y tristemente son nuestros hijos los que pagan el precio por las decisiones infantiles que hacemos padres inmaduros. Quiero dar un principio bíblico que nos ayuda a poner en perspectiva nuestra relación con otros cristianos, con otros líderes, con tu iglesia, con tu pastor y con tus familiares. La relación que tenemos con otros seres humanos siempre es un reflejo de nuestra relación con Dios. Santiago dijo: ¿cómo puedes amar a Dios a quien no puedes ver, si no puedes amar a tu hermano a quien puedes ver? Si usted no puede perdonar y seguir adelante con su vida cuando algo contrario sucede, entonces su verdadero problema no es ese adversario o ese amigo o la persona que usted considera como su adversario o su enemiga. Su verdadero problema es con Dios mismo. Y es solo cuestión de tiempo en que esa debilidad salga a la luz por su falta de entender y aplicar este principio. ¿Cómo es que algunos cristianos pueden tratar efectivamente con sus enemigos o con personas que se oponen a ellos, y otros se encuentran en un constante conflicto con alguien más? En Josué 1:2, Dios dice: mi siervo Moisés ha muerto. En Deuteronomio 34:10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y el versículo 5 de ese mismo capítulo dice: y murió ahí
Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová. Ahora, vamos a poner esto en perspectiva. Dios mismo causó la muerte de Moisés a causa de su rebelión. Dios impidió que Moisés entrara a la tierra prometida porque golpeó la roca cuando debía haberle hablado. Pero aquí lo llama, después de su muerte, lo llama mi siervo Moisés, siervo de Jehová. Dios mismo le quitó la vida a Moisés para que no entrara a la tierra prometida. Moisés vio la tierra desde el monte Nebo, pero él mismo, que había dirigido al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, no pudo pisar la tierra a que había dirigido a ese pueblo. ¿Por qué? A causa de ese terrible pecado que cometió. Un pecado tan terrible que Dios le quitó la vida antes de entrar a la tierra prometida. Pero yo veo otra cosa. Tan luego que Dios le quita la vida a Moisés, dice, mi siervo, o Moisés, mi siervo ha muerto. Yo no sé si usted lo sabe, pero ser siervo o ser llamado siervo de Dios es un gran privilegio. Es una posición admirable. ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés, por qué no Dios dijo, Moisés el enojón ha muerto? O Moisés el rebelde ha muerto. Moisés el golpeador de rocas ha muerto. Moisés el desobediente ha muerto. La verdad es que Moisés sí fue enojón, fue desobediente, fue rebelde, fue golpeador de rocas. Pero Dios dijo, Moisés, mi siervo, ha muerto. Y puso su nombre en la sala de la fe en Hebreos. ¿Por qué llamó Dios a Abraham su amigo? Cuando Dios habla de Abraham, Abraham mi amigo en Isaías 41:8, ¿cómo puede Dios hablar así de Abraham? ¿No fue Abraham el que dejó la tierra de Canaán a causa del hambre y se fue a Egipto, donde no debía haber ido? ¿No empleó una egipcia llamada Agar para ser su sierva? ¿No es el que trajo al mundo a ese muchacho ilegítimo con esa mujer? ¿Este es el mismo Abraham de quien Dios dijo, mi amigo Abraham? Es el mismo. Esto es sorprendente. Esto fue dicho después de terminada la vida de Abraham. Escucha lo que Dios dijo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, Santiago 2:23. ¿Cómo es posible que Dios llamara amigo a Abraham después de todo lo que había hecho? Eso no es todo. ¿Por qué Dios dijo acerca de David? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Tal vez Dios olvidó que David había robado a Betsabé, la esposa de Urías. ¿A alguien se le pasó recordarle a Dios que David mandó matar a Urías para encubrir su pecado de adulterio con su esposa? ¿Cómo es que Dios puede mirar la vida de David y decir, este es varón conforme a mi corazón? ¿Por qué Dios llamó a Noé pregonero de justicia? ¿No debe alguien informarle a Dios que Noé se emborrachó después del diluvio? Ahora, después de 5 años de construcción, yo entiendo por qué Noé se emborrachó después de 120 años de construcción. ¿Se le olvidó a Dios que Noé se desnudó y se postró desnudo después del diluvio? Estoy confundido. ¿Por qué Dios no dijo Moisés el enojón, Abraham el dudador? ¿Por qué Dios no le dijo David el adúltero y el homicida, Noé el borracho, Noé el nudista?
¿Cómo es posible que Dios mirara las vidas de esos hombres sabiendo lo que nosotros sabemos y más? Y hablar de ellos en términos tan resplandecientes. ¿Por qué Dios dijo acerca de Lot, el que tuvo hijos ilegítimos con sus propias hijas? El justo Lot afligía cada día su alma justa. ¿Están conmigo en que eso parece no tener sentido? Después de tener 2 hijos ilegítimos por incesto, Dios observa la vida de Lot y dice acerca de Lot que era justo y que su alma justa fue afligida. ¿Cómo es posible que Dios pusiera a una prostituta, Rahab, en la sala de la fama de la fe en Hebreos 11? ¿Por qué a un engañador, mentiroso, sinvergüenza, estafador, ladrón como Jacob, que se robó la primogenitura de su hermano, engañó a su propio padre, viejo y ciego, y Dios lo llama príncipe de Dios? Estoy confundido. Esto no tiene sentido. Si Dios sigue haciendo esto, se va a dañar su reputación y su credibilidad. A Abraham, padre de un hijo ilegítimo, Dios llama mi amigo. A Moisés, enojón, rebelde, desobediente, Dios llama mi siervo Moisés. A David, adúltero y homicida, Dios llama varón conforme a mi corazón. A Lot, el padre de 2 hijos ilegítimos que tuvo con sus propias hijas, Dios llama justo y dice que su alma justa fue afligida. Le voy a decir la verdad, eso a mí me confunde. Pero eso no es todo. ¿Por qué Dios permitió que Pedro predicara el día de Pentecostés? Si Pedro hiciera hoy lo que hizo entonces, el Instituto Bautista Bíblico Montebrón, si fuera graduado, revocaría su diploma. Y la iglesia que lo ordenó al ministerio cancelaría su ordenación. Escasos 50 días después de negar al Señor, negar la fe, negar a la iglesia, echar maldiciones, Dios lo puso a predicar en un día grande. No tenían juegos inflables. ¿Por qué Dios dejó que ese maldiciente predicara en el día de Pentecostés? Eso no concuerda con las políticas de disciplina eclesiástica de algunos pastores fariseos contemporáneos. Sería violación de la constitución de la iglesia. Esto no parece política de mantener la iglesia pura y santa. Y eso me confunde. ¿Por qué Dios dejó que el segundo libro del Nuevo Testamento llevara el nombre de Juan Marcos? Un rajón. Se regresó del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y aquí está el colmo. ¿Por qué Dios llamó a Salomón el hombre más sabio de la tierra? Salomón tenía 700 esposas. Eso no es sabio. Tú sabes que no es sabio porque tú no puedes con la que tienes, con una sola. Pero Dios observó la vida de Salomón y dijo que Salomón fue el hombre más sabio de todo el mundo. ¿Salomón? ¿Con 700 esposas? ¿700 suegras? ¿300 concubinas? ¿El hombre más sabio en el mundo? ¿Cómo pueden ser ciertos todos estos casos? ¿En qué estaba pensando Dios? Tal vez lo que Dios hizo fue mirar la vida de cada individuo y hacer un promedio de esa vida. Dios no juzgó a esas personas de acuerdo a que eran, a como eran en un solo día dado de sus vidas, o una sola etapa de sus vidas, o un solo acto de sus vidas. Dios esperó hasta el fin, miró esa vida
y concluyó que en base de un promedio, Moisés sí fue su siervo. Dios promedió la vida de David y concluyó que fue varón conforme a mi corazón. Dios promedió la vida de Noé y dijo, fue pregonero de justicia. Dios vio toda la vida de Lot, hizo un promedio y llegó a la conclusión, Lot tenía un alma justa. Dios vio todo lo que había vivido y todo lo que había hecho Salomón y llegó a esta conclusión, Salomón es un hombre sabio. Dios nos está diciendo, o no está diciendo que Moisés nunca hizo nada malo. Dios está diciendo que cuando Él promedió la vida de Moisés, que el resultado fue que Moisés siempre fue su siervo, después de todo. Dios está diciendo que en base del promedio de la vida de Abraham, después de todo, Abraham fue mi amigo. Está diciendo que hizo un promedio de la vida de David y en base de eso, David fue varón conforme a su corazón. Y Dios hizo lo mismo con Noé, con Lot, Salomón, Rahab, Juan Marcos, Pedro. Y deberíamos darle gracias a Dios que lo hace lo mismo con nosotros. Que Dios usara las palabras como siervo, amigo, varón conforme a mi corazón, pregonero de justicia, justo, sabio, es el resultado de que Dios promediara las vidas de estos hombres y esa fuera la conclusión a que Dios llegó. Dios tomó todos esos 40 años de servicio y liderazgo fieles de Moisés, tomó en cuenta los días malos y los días buenos de Moisés e hizo un promedio de toda la vida de Moisés y el resultado fue que Moisés fue siervo de Dios. Hizo lo mismo con Abraham, con David, con Lot, Salomón, Rahab y todos los demás. Sammy Sosa, ¿alguien reconoce ese nombre? Sammy Sosa, jugador de béisbol, dominicano. La iglesia donde predico en la República Dominicana está a 3 cuadras de la casa de Sammy Sosa. Sammy Sosa tuvo más outs en el mismo año que rompió el récord de cuadriláteros. Babe Ruth hizo lo mismo. Michael Jordan, en la cima de su carrera, falló en cuando menos la mitad de sus intentos. Entonces, si Babe Ruth y Sammy Sosa y Michael Jordan pueden fallar el 60% del tiempo y son héroes del deporte a causa de su promedio, ¿no tiene sentido que nosotros hagamos lo mismo cuando llegamos a la conclusión acerca de una vida de otro? El beisbolista que tiene la mayor actuación en el béisbol es el que tiene el mejor promedio y un promedio de 40 es excelente. Amén. 400, 350, 300 no es de avergonzarse. El estudiante que sacará el premio de las mejores calificaciones del instituto este año será el que tenga el mejor, ¿qué? Promedio. Hermano, es maravilloso este pensamiento. Dios no nos mide según un solo día bueno ni un solo día malo. Dios mide nuestras vidas en base de todos los días y lo promedia. Entonces Dios toma en cuenta los días buenos y los días malos de Moisés y le da un promedio y Dios dice tu calificación es Moisés fue mi siervo. Dios hace un resumen de la vida de Abraham tomando en cuenta los días buenos de Abraham y los días malos de Abraham. Toma en cuenta que dejó Ur de los Caldeos para ir a donde no sabía, simplemente porque Dios le dijo que lo hiciera y lo promedia y concluye, Abraham es mi amigo. Ahora piénselo por un momento. Dios llamó a Abraham su amigo no a causa de sus días buenos, ni le llamó enemigo por sus días malos. Le dio a Abraham un promedio y dijo, Abraham, después de todo, tomando en cuenta todo, tú eres mi amigo. Dios hizo lo mismo con David. Dios vio a David. No contó solamente la indiscreción con Betsabé,
lavándose las manos en la sangre de Urías. Dios lo vio con esa onda en la mano desafiando a Goliat. Dios vio a David ganando grandes batallas para el pueblo de Dios. Lo vio perdonando a Saúl su vida cuando estaba tratando de matarlo. Dios toma los días buenos y los días malos y los suma y los promedia y entonces pronuncia: David, después de todo, es varón conforme a mi corazón. Una pregunta: ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? Antes de dejar a su esposa o a su esposo o a su pastor o su iglesia o su trabajo o su ministerio o su instituto bíblico o a tus padres, ¿por qué no tomas en cuenta su promedio? Yo nunca entenderé esto. Yo puedo pastorear a una persona por 10 o 20 años, hago o digo una sola cosa, cometo un solo error y abandonan a su iglesia sin tomar siquiera tiempo para platicarlo. Es imposible para mí pastorear a una persona por 6 meses o 6 años sin amar a esa persona. Y es imposible que yo pastoree a una persona por 6 meses o 6 años sin en algún momento cometer un error con esa persona. Yo no sé cómo alguien simplemente apaga su amor. Como mover un apagador de luz. Un día lo amas y otro día no. Y por lo contrario, alguien me agrede, alguien me ofende. ¿Cómo puedo condenar a esa persona por un solo acto? Si voy a tener el espíritu correcto, no puedo hacerlo. Tengo que hacer lo que Dios hace, tomar en cuenta toda su vida y hacer un promedio. He contado esta historia, la voy a volver a contar. Es de la ilustración 144. Uno de mis parientes, un día estaba en su casa, nuestras esposas estaban de compras, su pasatiempo favorito, gastando nuestro dinero. Y estaban platicando y él dijo: ¿tú aconsejas a tus familiares? Dije: no, si puedo evitarlo. Y dijo: ¿me darías un consejo? Dije: bueno, hazme la pregunta a ver cómo le hago. Y él me contó esta historia. Su esposa era la organista en la iglesia. Un domingo a la mañana, el pastor entró, ella estaba junto al órgano organizando su música, sus cosas. Y el pastor le dijo algo y en un tono de voz un poco áspero. Y ella se sintió. Y este hermano me dijo: estamos contemplando cambiar de iglesia. Y le hice unas preguntas. Le dije: bueno, déjame hacerte unas preguntas. Número 1, ¿tu pastor usa la Biblia correcta? Digo: sí. ¿Enseña la Biblia? Sí. ¿Aprendes cuando escuchas sus enseñanzas? Sí. ¿Predica la verdad? Sí. ¿Es ganador de almas? Sí. ¿Vive una vida separada? Sí. ¿Administra bien su casa? Sí. ¿Administra bien las finanzas de la iglesia? Digo: sí. Dije: ¿alguna vez ofendió a tu esposa? Digo: sí. Dije: mira, saca un 9. Es una buena calificación. 9 es una buena calificación. En la escuela pública con 6 pasas. En Montebrón con 5 y 300 pesos pasas. ¿Por qué no podemos hacer eso el uno con el otro? Ay, es que eso no se perdona. Nomás mira la cruz. Nomás mira la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado menos el que a ti te ofende. Eso no se perdona. Hay hijos que están disgustados con sus padres porque no les dejaron hacer lo que querían.
¿Por qué no pueden tomar en cuenta todas las veces que tu papá se levantó a las 5 o 6 de la madrugada y fue a trabajar, fue a hacer un trabajo que ni le gustaba para poner comida en tu mesa y para proveer una cama y sábanas y libros y escuela? Todo cristiano debe detenerse y pensar y promediar la vida de otro antes de cancelar esa relación que Dios ha puesto en tu vida. Sería buena idea si los adolescentes revisaran el promedio de sus padres, de su maestro dominical, director de jóvenes, pastor, iglesia, antes de tomar una decisión. Considere todo lo bueno que esa persona ha hecho y esto cancelaría todos los divorcios. Amén. Esto resolvería todos los conflictos matrimoniales. Esto resolvería todos los conflictos entre cristianos. Esto es lo que hacemos. Consideramos el último acto de esa persona. Es lo más prominente en nuestras mentes. Y echamos a la basura todo el bien que esa persona hizo. Juzgamos a la persona no según toda su vida, sino en lo más reciente. ¿Qué has hecho recientemente? Eso no es justo. Dios mismo, que es justo, no hace eso. Antes de abandonar esa amistad, antes de echar a la basura tu relación con tu pastor o tu iglesia, por un solo error o por un solo incumplimiento o por un solo pecado, promedia su vida. Ahora yo sé, hay pecados que tienen graves consecuencias, que tienen que ser tratados, pero esa es la rara excepción. Normalmente, lo que nos hace llegar a esa conclusión es porque alguien me lastimó mis sentimientos o me causó vergüenza. Está bien, fuiste agredido, fuiste tratado injustamente. No debían hacerlo. ¿Quieres que te haga levantar la mano derecha y exponer tu dedo gordo, arrugado por tanto chuparse? Mira, la mayoría de nosotros no tenemos nada de qué quejarnos. Ahora, lo bueno es que si yo hago eso con otros, tengo la leve esperanza de que otros lo hagan conmigo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El problema más difícil que un pastor trata no es en las finanzas, no es persecución de afuera, no es competencia de otras sectas religiosas, no es ni siquiera la flojera de los cristianos. El problema más difícil que trata un pastor es el conflicto que hay entre gente a quien él ama. Ahora, si a ti te entristece y te lastima ver a gente a quien tú amas peleados, disgustados, ¿cómo crees que eso afecta el corazón de Dios? Si un padre llora
y sufre porque sus dos hijos están peleados. ¿Qué piensas que eso hace sentir al gran corazón de Dios? Somos tan inconsiderados de los sentimientos de Dios. Dios tiene sentimientos. Dios se entristece. Dios se enoja. Dios se goza. Yo no sé de ti. Yo no quiero provocar ni la ira ni los sentimientos de Dios. Pero lo hacemos cuando con un solo acto, por una sola cosa, decimos, es ya, no es ya. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No. Y yo creo que cuando Cristo dijo eso, imagina la sorpresa, 70 veces 7. Esa es una expresión simbólica que significa cuantas veces sea necesario. Señor, gracias por ponernos el ejemplo. Qué vergüenza nos da pensar que un Dios santo, justo, perfecto, pueda siquiera dignarse en tener cualquier clase de relación con nosotros, pecadores, viles, sucios. Y luego pensar que nosotros cancelemos la vida de otro pecador por un solo acto, una sola cosa que hace. Ayúdanos a examinar nuestros corazones y nuestros sentimientos hacia otros. Que eso no sea un impedimento a nuestras oraciones y a nuestra influencia y nuestra efectividad para ti. Bendice la invitación, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Todos puestos de pie.